Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos de nuevo al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica, promoestereo.com. Este mes de agosto que ya llevamos hoy a la segunda plática, empezamos a abordar el tema del neurodesarrollo. La vez pasada escuchamos a nuestro invitado explicarnos cómo es que nuestro cerebro, cuando el bebé nace, empieza a desarrollar habilidades que se van a esperar que ocurran en ciertas edades, como sostener la cabeza, sentarse, pararse, empezar a caminar de manera independiente, empezar a hablar, primero palabras sueltas, después a hilar dos palabras y luego frases, y posteriormente llevar ya una conversación. Y todo esto que se va dando con el paso del tiempo, hay que estar atentos a ese momento en que esto está ocurriendo. Aunque no tenemos la adquisición de estas habilidades con una puntualidad de cronómetro, sí tenemos un margen para que este tipo de habilidades se vayan produciendo, se vayan dando en los niños, y es muy importante estar atentos a que estén dentro de ese rango, porque si no lo están, debemos prestar mucha atención y buscar ayuda. Comentamos también que los niños son revisados periódicamente por su pediatra. Su pediatra los debe revisar por lo menos una vez al mes, y si encuentra alguna desviación de estos llamados hitos o momentos del desarrollo, deberá consultar con un neuropediatra para ver qué es lo que está ocurriendo. A veces hay situaciones dentro de los límites que no significan absolutamente ningún problema, pero en otras ocasiones sí, y pueden surgir enfermedades que afecten la motricidad, por ejemplo, y que el niño no desarrolle las habilidades de sentarse o de pararse y caminar porque tiene una enfermedad de los músculos, por ejemplo, o porque tiene un problema en el sistema nervioso central y se está manifestando lo que llamamos una parálisis cerebral infantil, que es un trastorno motor que puede afectar una o dos o tres o las cuatro extremidades. También debemos estar atentos a otras habilidades que significan el desarrollo de las capacidades intelectuales que va teniendo la criatura conforme va incrementando en edad. Y cuando esto no se está dando adecuadamente, se llamaba anteriormente retardo mental. Actualmente el término más usual es discapacidad intelectual, que es justo de lo que vamos a platicar el día de hoy, habiendo tenido el antecedente de cómo va en los aspectos normales el desarrollo psicomotor en general. Tenemos como invitada a la doctora Lluvia León, quien es neuropediatra del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y que nos va a platicar, vamos a charlar con ella acerca de cómo se define primero la discapacidad intelectual, cómo la vamos a notar, cómo se va a manifestar para que los papás estén atentos a la presentación de este problema y qué podemos hacer para su diagnóstico. ¿Qué tan importante es hacer un diagnóstico preciso de un motivo que pudiera ser
el causante de este problema y cómo vamos a ayudar a ese niño para que pueda insertarse en su medio familiar y social. Lluvia, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola doctora, pues al contrario, muchas gracias por la invitación en participar. Esto siempre es muy interesante, nos gusta mucho participar de estos temas que dan como información para la familia y para las personas con respecto a cuáles son los datos en los que tenemos que estar alertas con un niño, como dice usted. Empezaríamos primero por decir que esto se desprende de un concepto inicial que es, a grosso modo, cuál sería la inteligencia. Y desde ahí partimos. Y en realidad, la inteligencia, por supuesto, que tiene muchas definiciones, es un concepto que se ha movido con el tiempo y de forma histórica, e incluso ahora se entiende que hay diferentes tipos de inteligencia, por decirlo así. Sin embargo, de manera práctica, para fines de hablar de manera concreta en el tema, podríamos decir que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Y entonces, esta capacidad para resolver problemas que tiene una persona, sea un niño o un adulto, se manifiesta a través de sus habilidades intelectuales, como son el razonamiento, el lenguaje, la memoria, todo esto que tiene que ver con lectoescritura, matemáticas, ¿no? Cálculo, etcétera, pero también con habilidades sociales que tienen mucho que ver con comunicación y la adaptación al entorno, y también con otro tipo de habilidades de tipo práctico que nos permiten estar en el día a día, digamos, como es que yo pueda cuidar de mí mismo, o sea, autocuidado, que yo pueda ser capaz de bañarme, que yo pueda alimentarme, que yo pueda eventualmente, cuando sea un adulto, pueda desempeñar algún tipo de oficio que me permita ganarme la vida y que pueda moverme en el mundo cotidiano con cosas como el manejo del dinero. Entonces, digamos que entendiendo que el manejo de todas estas habilidades es lo que entenderíamos como capacidad intelectual, entonces de ahí viene el punto de que algún niño de repente puede empezar a manifestar dificultades en alguna de estas áreas. Para empezar, tendríamos que una discapacidad intelectual tendría que venir generalmente de que el niño previamente manifestó en los primeros 5 años alguna dificultad del neurodesarrollo. Sin embargo, por la edad y por la dificultad de aplicar escalas que permitan de manera específica hacer una evaluación del coeficiente intelectual, es que no definimos nunca el término de discapacidad intelectual en esos 5 años de edad. Y en esos 5 años de edad, si tenemos alguna dificultad, lo que se hace es realizar algo que llamamos escalas de evaluación del neurodesarrollo, donde, por ejemplo, tenemos algunas que funcionan básicamente como tamizaje. Como tamizaje quiere decir que las puede realizar, por ejemplo, algún médico en su consultorio, o que un médico también en general de primer contacto, por ejemplo, en una clínica de primer nivel, puede realizarlas para detectar algún problema del neurodesarrollo. Esas son de tamizaje, pero ya las que tenemos para hacer una cuantificación más adecuada serían, por ejemplo, las dos más comunes, Bayley o Battelle, para lo cual una persona tiene que estar certificada en la aplicación de estas escalas. Entonces, hasta ahí, si un niño tiene una alteración, vamos a decir que se va a llamar retraso global del neurodesarrollo. Pero pasando ese rango de edad, entonces es que tenemos que empezar a definir si el paciente sigue teniendo algún tipo de retraso en estas áreas, si podemos ya identificar que, por ejemplo, él tiene otro problema específico, identificar si tiene un trastorno del lenguaje, por ejemplo, y ahí es el momento en el que también distinguimos ya a través de escalas, donde la más común y la que más se acepta para los niños para evaluación de coeficiente intelectual sería Wechsler.
Tiene una versión para niños pequeños, una versión que es la que se ocupa ampliamente, WISC 5, hoy día, arriba de los 5 años de edad y hasta los 16 años de edad. La aplicación de esta escala nos va a permitir tener un puntaje. Ese puntaje, ahí sí nos va a dar un número concreto, y de acuerdo a ese número concreto nosotros podemos decir qué coeficiente intelectual tiene ese paciente. Entonces muchas personas piensan que ya con ese numerito de coeficiente intelectual, definitivamente yo ya puedo decir si tiene una discapacidad intelectual, ¿no?, niño, pero en realidad no, porque hay otro par de cosas que la pueden afectar, pero que quede claro que la pueden afectar en un rango mínimo. O sea, la puede mover solamente algunos pocos puntos y sacarla de la normalidad. ¿Como cuáles? Aspectos o trastornos que nos pueden generar esa afectación del coeficiente intelectual sería, y sin que sea discapacidad intelectual, sería, por ejemplo, trastorno por déficit de atención, y trastornos depresivos, sobre todo una depresión moderada o severa. Entonces, solamente que en esos casos, esto va a ser algo que es tratable, y que si yo doy el tratamiento, por ejemplo, para TDA, o yo doy el tratamiento para depresión, y le doy un tiempo al paciente y repito la escala, es muy probable que se va a mover ahora sí a su verdadera puntuación. Y a lo mejor me había caído en un límite, vamos a pensar, justo abajo de la normalidad, en lo que llamemos normal bajo o inferior, justo abajito. Y con el tratamiento ya vamos a ver que en realidad es normal. Era una impresión falsa que estaba dando la escala. Pero fuera de esas condiciones, en realidad, la evaluación por medio de esta escala es bastante confiable y estable en el tiempo. Muy bien, Lluvia. Entonces, yo quisiera que nos regresemos un poquito a lo que habías comentado, que serían las pruebas de tamizaje. Mira, cuando en las familias aparece un caso en el que se sospecha una discapacidad, las mamás que ya tuvieron otros hijos o que conviven con las hermanas que tienen hijos o lo que sea, se dan cuenta cómo van los niños en su desempeño diario, cómo juegan, cuando van al kinder, todo eso, y se van dando cuenta si su niño, aunque sea el primero, pudiera no estar exactamente al nivel en que están la mayoría de sus primitos. El problema, creo, más complicado es cuando la mamá es primeriza y no tiene este contacto con otras familias que tienen niños y que tiene que pues atenerse a lo que a lo mejor la mamá o cualquier otra persona ajena o el médico mismo le diga. Por eso me parece muy importante que nos platiques cómo se hacen estas pruebas de tamizaje, qué es lo que le ven al niño, qué es lo que le investigan para poder establecer, como dice el término tamizaje, el poder discernir si está ocurriendo un problema o no. ¿Cómo se hacen entonces estas pruebas de tamizaje? Entonces, por ejemplo, pruebas de tamizaje las tenemos más claras como para neurodesarrollo, en general para sospecha de alteraciones del neurodesarrollo en los primeros 5 años. Y definitivamente las dos más comunes serían una, la EDI, que tiene como ya, ¿qué será? Yo creo unos 10 años, que se utiliza mucho aquí en México, que la utilizan prácticamente en todos los centros de atención en salud de primer contacto, y que es una escala, pero con un manual de aplicación que cualquier persona puede hacer y que está muy en relación de lo que habló el doctor Venta la semana pasada. Que vamos a repasar, por favor, para que nuestra audiencia tenga el recuerdo de esos conceptos y decirnos, bueno, a ver, Lluvia, te llega
un niño de 3 años, por ejemplo, Ujú. ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le revisas? Ok, ¿Cómo lo entonces, ves para que puedas tú decir con esta evaluación, aquí hay un problema? entonces, por ejemplo, sería para estos 3 años, el niño ya tiene que ser capaz de, a nivel del lenguaje, elaborar frases estructuradas de hasta mínimo 3, 4 palabras. Tiene que mantener una conversación, aunque sea a su nivel, y por supuesto que no es necesario que emita los sonidos de manera perfectamente adecuada, o sea, es muy posible que, vamos a decir, para decir quiero una galleta, diga quiero una galleta, ¿no? Por ejemplo, pero sí está haciendo la composición gramatical, ya está empezando él a manejar tiempos en las oraciones, ya empieza a utilizar a su modo pronombres, o sea, ya está, vamos a decir, utilizando un sujeto, un verbo, ¿no? Y Sí, o posiblemente sea, un predicado. su desarrollo del lenguaje ya debería de estar en ese nivel. Sí, Ahorita definitivo. vamos a movernos de ladito, nomás que nos termines de platicar esto, acerca del problema meramente del lenguaje, porque hay niños que van muy bien en su desarrollo, todo lo demás está muy bien, pero sí tienen una dificultad para la adquisición de su lenguaje. Ahorita Exacto. nos regresamos a esta evaluación general que se hace con el niño. A ver, yo quisiera que nos dejaras imaginar cómo sería una consulta con un niño de estos. Sí. ¿Qué le haces? ¿Qué le dices? ¿Le das un juguete? ¿Lo ves Exacto. cómo manipula objetos? ¿Lo haces caminar? De hecho, a los 3 años, que fue la edad que yo tomé como un ejemplo, los niños que tienen un desarrollo normal pueden ser explorados neurológicamente como niños mayores. Te pueden hacer todas las maniobras de exploración prácticamente igual que un niño más grande o que incluso un adulto. Yo puedo hacer la prueba de nariz, haz las pruebas estas de movimientos alternos, etcétera, y tú ves allí cómo está su exploración neurológica general, y allí están incluidas desde luego todas estas habilidades que el desarrollo ha venido dando en esa personita. Y los haces hablar, les platicas, ¿no? Y el niño, bueno, hay niños que son muy huraños y que a veces no te quieren responder porque están asustados ante la bata blanca, pero tú como pediatra sabes cómo tranquilizarlos y poderles sacar todos estos datos que son primordiales para la revisión neurológica, que es lo que queremos hacer para tratar de establecer si hay algún problema en la adquisición de alguna de las habilidades. Entonces, hacemos eso. Y tú ya dices en tu consultorio, a ver, este niño me hace todo muy bien, pero no me puede estructurar bien las frases, a lo mejor es un problema del lenguaje que ahorita vamos a ir a ello. Pero a lo mejor resulta que de todo lo demás que tú le revisas a los 3 años, no está haciendo correctamente todas las maniobras que tú estás queriendo realizar con esa criatura, y entonces pudieras establecer que hay un retraso global, le llamamos, del neurodesarrollo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese momento? Yo he visto, me ha tocado verlos más grandecitos o verlos chiquitos, y que les dice el pediatra o les dice cualquier otra persona que opina, que todo mundo opina. Eso es también algo muy importante de deslindar. No escuchen las opiniones de todo mundo porque se van a encontrar cosas muy contradictorias.
Y lo primero que van a opinar es que, ay, es que es un niño flojito. Espérese porque seguramente en un tiempo no muy largo va a estar igual que todos los demás niños. Y esto pudiera ser, pero lo más seguro es que no. Y entonces, ¿qué le decimos a la mamá cuando tú estableces en esta consulta el niño no va del todo bien? ¿Qué le recomiendas? Lluvia, creo que algo nos está fallando aquí. Sí, perdón. A ver, perdón. Tu audio, entonces, nos apagaste el micrófono, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué le recomiendas? A ver, ya nos habías dicho algo que no escuchamos, vamos de nuevo. Sí, entonces, en efecto, lo primero que se hace es una evaluación clínica. Esa evaluación clínica frente a la sospecha de una alteración del neurodesarrollo o un retraso del neurodesarrollo, sí compete la evaluación clínica del neuropediatra. O sea, sí es lo adecuado por lo que usted dice, ¿no? Porque en la consulta, por ejemplo, en el ejemplo del niño de 3 años, nos apoyamos mucho de la madre para poder realizarla. Vamos a hacer las maniobras como las hacen los neurólogos de adultos con los adultos, pero un poco modificadas para hacerlo a modo de juego, digamos así. Entonces es muy posible que ciertos aspectos de la exploración sea más fácil si a lo mejor el niño está sentado, en vez de en una silla, está sentado encima de la mamá, es un ejemplo, ¿no? O para evaluar la fuerza, posiblemente ocupemos un juguete o la cinta métrica y se la demos y veamos y juguemos con él para ver él cómo nos la jala, ¿no? Y entonces yo la jalo, así veo cómo él la jala y así yo me doy cuenta de la fuerza y voy viendo, lo hago con un lado del cuerpo, lo hago con el otro lado del cuerpo, para yo poder ver, porque por ejemplo un niño de 3 años, lógicamente que ya camina solo, corre, sube y baja escaleras él solito, pero ya a esa edad incluso ya él puede sostenerse sobre un pie hasta mínimo unos 4 segundos, ¿no? 4 o 5. Entonces, para que haga esa maniobra, posiblemente me funcione que yo juegue con él, como que yo la hago, o le digo a la mamá que ella lo haga, y entonces él jugando la va a imitar. Y entonces ahí yo puedo saber que el niño lo puede hacer. Y claro está que como yo tengo que entender que el niño depende de cómo esté su humor, depende de cómo quiere cooperar, yo tengo ahí que valorar qué tanto peso yo le doy a ciertos hallazgos para no darlo alguna cosa como anormal, nada más porque lo hizo mejor de un lado que del otro, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando claramente tiene que ver con la cooperación del niño, pero es algo que yo evalúo en el conjunto, ¿no? En el conjunto de otras maniobras. Entonces, por ejemplo, como dice usted, las maniobras cerebelosas como index nariz, o sea, esto de que el paciente toque con su dedo índice la punta de su nariz y luego toque vamos a pensar una pluma, ¿no? Que yo le coloco enfrente y que haga eso varias veces. El niño de esta edad lo va a hacer, pero lo va a hacer un poco todavía de forma relativamente imprecisa. Ese es un tema importante. O sea, puede hacerlo como el adulto, pero no lo hace tan perfecto. Y todas esas maniobras se van a ir haciendo más finas conforme crece. Y es a fuerza de que uno hace esto una y otra vez, que uno identifica, no, este niño o tiene permiso de no hacerlo perfecto, pero él realmente lo hace muy mal, ¿no? No corresponde a lo que debería de ser ni para sus 3 años. Entonces, yo ya empiezo a colocar todo eso en el contexto. Entonces, digamos que yo identifico que el niño tiene menor tono muscular, vamos a pensar, veo que en la fuerza, sí tiene fuerza, pero sus habilidades, la coordinación, quizá no es muy buena. Me doy cuenta de que cuando camina, a lo mejor de repente hace una marcha en punta de un lado o de los dos, es un ejemplo, que a lo mejor el familiar no me lo refirió, pero yo lo noto en la consulta. Junto esto con el tema del lenguaje, vamos a pensar, y cuando yo voy preguntando en otros aspectos, me doy cuenta que resulta que el niño no puede solo él comer, o sea, come, pero no puede utilizar bien una cuchara. Come, pero se le cae siempre todo del vaso, y ya tiene 3 años, ¿no? Y entonces resulta que siempre lo apoyan para eso, y cuando pregunto de lo que tiene que ver en cómo se viste,
resulta que no puede hacer ni siquiera lo más básico como quitarse un pantalón o como quitarse un suéter, y eso lo debería de poder hacer. Y entonces yo en el momento que veo eso, digo, tengo que mandarlo a una evaluación, ahora sí, para una escala de neurodesarrollo. Y estas escalas, si uno se capacita en su aplicación, uno las puede aplicar, pero si no, habitualmente son los psicólogos. Entonces yo con esta sospecha que yo identifiqué, digo, mi niñito de 3 años, por favor lo voy a mandar a que le apliquen una escala de Battelle, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una escala de Battelle, pues va a haber como 5 dominios, más bien va a haber 5 dominios, ¿no? O sea que va a haber su función cognitiva, de comunicación, motor, adaptativa y personal social, y nos va a sacar también un puntaje por cada una, y luego me va a devolver la persona que hizo la evaluación unos resultados donde me dice cuáles de estas están afectadas, porque tal vez no estén todas afectadas, tal vez solamente estén afectadas 2, ¿no? Por ejemplo, o 3. Y de acuerdo a eso se va a hacer una intervención específica. Posiblemente, por ejemplo, ya hablando de cualquier niño, no de este ejemplo, pero de cualquier niño de 3 años, a lo mejor su problema está muy en el área personal social, ¿no? Y problemas de comunicación, muy claramente. Y un tema de mucha dificultad para establecer, por ejemplo, juego, para relacionarse con el entorno, para hablar, ¿sí? Pero curiosamente, en todo lo que es movimiento, el niño está muy bien. Y entonces, ese niño necesita un tipo de terapia que se puede definir junto con el psicólogo, por ejemplo, y también un rehabilitador infantil puede participar. Y entonces se decide que este niño es candidato para terapia del lenguaje, posiblemente para terapia ocupacional, y dependiendo de lo que se haya encontrado, quizá también para integración sensorial. Y hasta puede ser que dependiendo del puntaje, hasta me empiece a apuntar esa escala de Battelle como un riesgo para eventualmente un trastorno del neurodesarrollo ya más específico, por ejemplo, un trastorno de espectro autista. Pero también podría ser que en esas áreas el niño está perfecto, pero que en el área motora, ¿no?, tiene un problema importante. Su problema es de movimiento, postura. No se puede mover bien, y porque no se puede mover bien, no puede hacer las cosas como comer solo, etcétera. Pero su entendimiento es absolutamente bueno, su capacidad de elaborar el lenguaje es muy buena, pero quizá por su problema del movimiento no puede articular bien las palabras. Pero él entiende bien y sabe perfectamente lo que quiere decir, solo que sus músculos de la boca no le permiten hacerlo. Ese niño se manda a una intervención de terapia psicomotriz, donde va a trabajar el terapeuta terapia física, va a decidir qué tipo de manejo hace dependiendo del problema, pues, muscular, ¿no?, o neuromuscular que tiene el niño, o de postura, y posiblemente también a terapia ocupacional, por ejemplo, ¿no? Y hasta puede ser que alguno de estos niños pase y después se acabe diagnosticando, porque puede ser como una parálisis cerebral infantil, ¿no? Pero también puede ser que por haber hecho la intervención correcta con las terapias, esto mejore tanto, que hasta se salga de esta área de riesgo, y que tengamos un niño 1 año o 2 años después que prácticamente califique casi normal en una escala. Claro que eso puede pasar. Claro, eso es lo que quisiéramos, detectar oportunamente dónde está el problema y hacer una estrategia de intervención para mejorar ese problema específico, con la finalidad de que el niño, digamos, se empareje con los niños de su edad y pueda continuar ya su desarrollo como debe de ser, como esperamos que todos los niños lo tengan. Entonces, no hay que esperarse a ver si ya solito, porque a lo mejor el niño solito va a hablar hasta los 6 años o va a caminar a los 4 o qué sé yo. Entonces sí es muy importante detectar el problema y empezarle a ayudar. Entonces podemos tener problema motor
y problema también intelectual. Y aquí hablamos de un trastorno del desarrollo psicomotor. Puede ser solo motor o tener todo lo motor perfectamente bien, como tú habías dicho, y el niño entiende, habla bien, y no tiene problema intelectual, es solamente motor. O como, perdón, aquí ya voy a confundir a la gente, o tiene un desarrollo motor muy bien, pero su capacidad de comprensión y de expresión están alteradas, y entonces hablamos de una posible discapacidad intelectual. Eso Exacto. También puede ocurrir de manera separada. Cuando tenemos esta última situación, que era la idea de platicar hoy de este problema, ¿qué debemos hacer? ¿Es necesario investigar enfermedades raras, enfermedades metabólicas, lesiones estructurales del sistema nervioso? ¿O qué es lo que recomendarías tú ante un caso en el que ya vimos que el desarrollo motor está bien, pero no el de las habilidades intelectuales? ¿Vale la pena hacer estos esfuerzos? ¿Van a conducir a un tratamiento distinto? ¿O qué es lo que recomendaríamos a nuestra audiencia cuando tuvieran un caso así? Exacto. Pues el niño, vamos a pensar en el caso que es más difícil de identificar, que es la discapacidad intelectual leve. Estos niños generalmente siempre tuvieron una cierta dificultad para aprender, pero los retos empiezan a ser más notables a partir de la primaria. Entonces, digamos que lo que se pedía en un salón como era kinder, preprimaria, todavía no tenía el mismo nivel de complejidad. Pero en el momento en el que ya tiene que empezar a manejar la lectoescritura, en el momento en el que ya no es nada más contar del 1 al 10 o del 1 al 20 de corrido, sino ya es trabajar el concepto de cantidad, de sumas, de restas, es donde se empieza a notar que el paciente, o bueno, en este caso el niño, lo hace con mucha mayor dificultad que el resto de sus compañeros. Entonces, ahí primero, pues naturalmente que se puede interpretar de muchísimas formas, porque ahí también podría confundirse con trastornos específicos del aprendizaje, por ejemplo, en algunos casos, como yo mencionaba, incluso con trastorno por déficit de atención. Y es precisamente porque existen esas confusiones, por lo cual lo correcto es, frente a esa sospecha, ver al neuropediatra. ¿Por qué? Porque supongamos que lo que se asumía que era un niño tenía la capacidad intelectual adecuada, en realidad era un problema de atención, y entonces el DDA, por supuesto que tiene tratamiento, ¿no? Si es un trastorno de aprendizaje, tiene una terapia específica. Y si es una sospecha, ahora sí realmente de una discapacidad intelectual, claro que yo tengo que investigar al menos algunas causas básicas. Va a haber un grupo de pacientes, y vamos a decir, es un porcentaje amplio entre los niños que se diagnostican con discapacidad intelectual, que sí va a ser más o menos como de entre el 30-40%, que no vamos a saber cuál fue la causa, a pesar de realizar una serie de estudios, a pesar de que hagamos un estudio de imagen para ver la estructura del cerebro, a pesar de que hagamos estudios para ver si hay enfermedades raras que lo ocasionen. Sin embargo, hay algunas causas que sí son tratables. Entonces, por ejemplo, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria, que es una enfermedad bastante rara, pero que se maneja de manera pues efectiva. Hoy tiene un tratamiento y que se maneja pues sobre todo a través de una restricción de ciertas cosas que también se le indica al paciente que no debe de comer, etcétera. Hoy cada vez crecen más como la evidencia de enfermedades raras que pueden generar únicamente discapacidad intelectual. También tenemos causas genéticas, que en el caso la más común sería una asociada a los varones, que sería el que se llama síndrome de X frágil.
Y aunque quizá en el momento que yo lo identifico, que se tiene que ser por un estudio genético, un estudio genético me lo va a diagnosticar, y se podría pensar que, bueno, yo no puedo cambiar en ese paciente la situación genética, digamos, no puedo hacer algo diferente. Sin embargo, en el momento en que yo sé que él es portador de un X frágil, entonces yo ya puedo investigar de una vez si él, por ejemplo, tiene problemas de sueño, si tiene una epilepsia asociada, a pesar de que aparentemente no tenía estos problemas cuando yo interrogué o pregunté. Resulta que si yo ya los investigo dirigidamente, ahora que ya sé el diagnóstico, de base a lo mejor los encuentro y puedo ayudar al paciente. Pero también porque tiene otra implicación, que es en las parejas, en los papás jóvenes, digamos, que tienen el plan de tener más hijos, y algunas veces puede ser trascendente que conozcan el riesgo de que alguno de estos padecimientos se pudiese llegar a repetir en algún otro embarazo. Y entonces ellos tomar la decisión en relación ya a reproducción, ¿no? O sea, en relación no arriesgarse a tener otro hijo con un problema similar, ¿verdad? Exacto. Y sería sobre todo, muy difícil, ¿no? Información. Uh-huh. Muy bien. Y entonces estos niños son los que son muy difíciles, los con discapacidad intelectual leve, porque incluso diagnosticándose, de hecho tienen muchas posibilidades. O sea, ellos tienen la capacidad, muy posiblemente, o sea, de terminar una primaria, de sí aprender a leer, a escribir, ciertamente con una dificultad, o sea, hasta un cierto nivel de soltura, vamos a decirlo, y también en relación a cálculo, o sea, matemáticas, también hasta un cierto nivel, pero sí a un nivel que les permita desenvolverse, o sea, en la vida. Pero esto sí tiene que quedar claro, lo van a poder hacer, pero con ayuda. O sea, lo van a hacer con el apoyo de algún maestro, con el apoyo de terapia, pero lo pueden lograr. Entonces, es claro que es entendible que estos niños puedan pasar primero, segundo de primaria y más o menos como hasta tercero. Entonces los papás empiecen a decirnos si definitivamente esto no es normal, ya me han insistido mucho, y lo lleven a evaluación con el neuropediatra. Ahora podría preguntar una mamá o un papá, pues, ok, vamos a suponer que me lo diagnostican, y eso no será malo, o sea, no será malo que yo sepa que mi niño tiene una discapacidad intelectual leve, y no será malo que lo sepan en la escuela, porque no podrá pasar que lo discriminen, que lo traten mal, y entonces eso es algo que a los papás les da mucho temor. Y uno puede decir, bueno, es que en realidad es pues como dijera uno, un arma de doble filo, porque por un lado, el problema de la discriminación, pues claramente no debería de existir, y por supuesto que es algo contra lo cual estamos luchando de forma persistente, y también el sistema educativo, pero sí se pueden hacer adaptaciones curriculares para estos niños. O sea, sí se puede hablar con los maestros, y los maestros, al estar conscientes de que el niño tiene una situación especial y que ya tiene su evaluación, su escala de Wechsler que se aplicó, el papá, la mamá, tiene el papel donde dice que se hizo con el niño y cuál es su puntaje, etcétera, y en base a qué se determinó que tiene una discapacidad intelectual leve. Entonces, la escuela puede tomar eso en cuenta para también saber que ciertas cosas a lo mejor no las va a exigir de forma específica porque tengan una dificultad muy elevada para el niño. Y eso a veces es importante porque entonces los papás ya centran sus esfuerzos en las cosas que para el niño es más asequible aprender y además le sirven, y no lo está exponiendo a otras cosas o a otros retos que algunos de ellos sí serían muy saludables, pero otros tal vez solamente generen enojo y frustración y mucho rechazo del niño frente al sistema educativo. Entonces, a veces sí es útil colocar un plan concreto de qué es lo que yo quiero lograr con él, y esto se puede hablar con el psicólogo. O sea, ¿qué es lo que usted me recomienda de acuerdo a cómo se clasificó a mi niño? ¿Qué
¿qué me recuerda en manejo disciplinario, en manejo de límites, en cuántas cosas me recomienda usted que yo le pueda asignar que él participe en la casa? Porque, por ejemplo, muchas personas cometen el error de sobreproteger también a su hijo, pensando que no pueden hacer ciertas cosas. Resulta que el niño podría aprender muchas más. Eso también pasa. Entonces, sí. No hay que limitarlos, pero tampoco hay que tener la expectativa de que van a hacer una carrera universitaria en físico-matemáticas, ¿verdad? Porque eso sería un terrible error. Hablando de la clasificación de acuerdo al puntaje del CI, ¿nos podrías decir a quién se considera, primero, cuál es el puntaje normal, cuál es limítrofe, y así vamos descendiendo para darnos una idea de cómo este puntaje nos ayuda a colocar a estos niños en un nivel para aprovechar las capacidades que tienen, pero no dejarlos más abajo, ni pedirles tampoco demasiado, sino de acuerdo a ese puntaje, qué rango de actividades pueden desarrollar. Entonces, ¿el puntaje normal cuál es? El puntaje normal va de 90 a 110. O sea, ese es el rango en el que va a caer la gran parte de la población, ¿no? En 90 a 110. De 110 para arriba estaríamos hablando de otros temas, ¿no? Que es normal alto, etcétera. Normal brillante, etcétera, ¿no? Hasta genio. Okay. Exactamente. Y hacia abajo estaríamos del tema que hoy nos ocupa, y entonces en normal bajo tendríamos de 80 a 89, o sea, justito abajo de 90. Ahí tenemos el rango de normal bajo. Y ahí en normal bajo, pues es donde yo comentaba que de repente nos caen algunos niñitos que no tienen discapacidad intelectual, sino, por ejemplo, trastorno por déficit de atención. Y ya tratado, vemos en una evaluación posterior que hay una recuperación y que en realidad caía en rango normal, ¿no? Que a lo mejor su verdadero coeficiente intelectual era de 95, por ejemplo. Claro, luego pero tenemos, sin déficit de atención sí hay niños que están en este rango y que tienen una capacidad que es casi normal y que con un poco de apoyo pedagógico a lo mejor pueden ir avanzando en su entrenamiento escolar, desde luego sin aspirar a que tengan una maestría en nada de eso, cosas muy complicadas, pero sí para adquirir una ocupación, una capacitación para un trabajo que puedan desempeñar perfectamente bien. Ahora, vámonos más para abajo. Exacto. Entonces, ¿qué sigue? Luego vendría ya el rango inferior como tal, donde va a corresponder más o menos a lo que vendría a ser la discapacidad intelectual moderada, que es de 70 a 79. Uh-huh. Y después tendríamos muy bajo, que es abajo de 69. Ahora, el puro numerito, o sea, vamos a decir, es orientador, pero también la clasificación involucra la adaptación del paciente, o sea, involucra una evaluación que también tiene que ver con estos como 3 dominios que se considera, digamos, de la inteligencia, 3 dominios que el paciente debe de manejar, que son uno conceptual, uno social y uno práctico. Y dependiendo a cómo se desenvuelve el paciente en cada uno de estos rangos, más el puntaje que da el coeficiente intelectual, es como va a caer en estas categorías. O sea, como discapacidad, como CI limítrofe o como discapacidad intelectual leve, moderada o severa. Muy bien. Entonces sí es muy importante. Ahora, tú comentaste algo que me parece muy importante retomar brevemente, que los papás tienen el temor de que al niño se le etiquete por decir tiene una discapacidad intelectual moderada o leve, digamos, que sería donde se notara menos la diferencia con los demás niños. Los niños lo van a notar aunque nadie les diga aquí hay un problema.
y si no se hace algo por tratarlo de insertar en ese medio social, lo van a discriminar, va a ser víctima de bullying y todo esto que ya sabemos que es muy difícil de sobrellevar por los niños, porque además de este problema intelectual, van a tener un problema emocional por este rechazo social que están sufriendo. Y entonces, pues allí tenemos que trabajar más con el ambiente escolar para ver cómo se puede lograr que estos niños pudieran desenvolverse pues casi como los demás niños y estar en una escuela que ahora se llama inclusiva, que ya no hay las escuelas especiales que antes había, y que esto, pues no sé tu opinión, pero a mí me parece que esta intención de incluir a niños con estas discapacidades, lejos de ayudarles, les perjudica en varios aspectos. No sé qué nos digas tú al respecto. Realmente esto depende, es una cosa bien individual, dependiendo de cómo lo maneja cada escuela, porque sí es totalmente cierto, ¿no? Desde que hay escuelas que comprenden muy bien el concepto de inclusión y que comprenden que uno de los motivos principales para tener al niño con discapacidad intelectual leve en la escolaridad, o sea, normal, en el sistema escolar normal, pero inclusivo, es sobre todo el desarrollo de las habilidades sociales. Lo que a uno le interesa más de que estén conviviendo con todos los niños de su edad, a pesar de que no puedan hacer lo mismo en la escuela, lo que a uno le interesa es que sus habilidades de comunicación crezcan, la manera de adaptarse al entorno vaya mejorando cada vez más, y si la escuela lo comprende, entonces ellos saben que para nivel primaria, con estos niños, lo que hay que desarrollar, sobre todo, es el aprendizaje básico, que cuáles son, es lectura, escritura y aritmética. O sea, que hay otras partes de que forman, vamos a decir, que están dentro del programa escolar, sobre los cuales no se va a hacer tanto énfasis. O sea, que realmente lo que se busca es esto, a ese nivel. Y que después, por ejemplo, para secundaria, sobre todo se va a enfocar en capacitaciones laborales, como de oficios, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, luego resulta que ahí funciona muy bien, pero luego tenemos otros casos donde está en la escuela, pero realmente, honestamente, no se le presta atención al niño. Se está prestando atención a los demás, el niño no puede llevar el mismo ritmo, lo tienen, voy a decir sinceramente, a veces un poco segregado, o sea, sí está dentro del grupo, pero... Así es. Pero sin ningún esfuerzo de realmente... no está. Exactamente, o sea, e incluso sin ningún esfuerzo de sensibilizar a los demás niños, o sea, para que ellos también se integren con nuestro niño que es poseedor de esta discapacidad, ¿no? O sea, si los maestros, si la escuela no hace ese esfuerzo, muchas veces eso no se va a dar. Entonces, pasa algo que los papás también me lo llegan a comentar mucho. Las mamás son las que acaban haciendo todo. O sea, llega el niño con el cuaderno, pues realmente no hizo nada, pero sí le siguen pidiendo que tiene que llegar con las tareas, una cosa bastante absurda. Y entonces le dicen las mamás, me la pasé yo haciendo todo primero, segundo, tercero de primaria. O sea, yo hice las tareas. Cursan de nuevo el grado escolar, ¿no? Y no es la finalidad, ¿no? Y luego pasa algo que ya no sé si es incluso peor, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos el sistema para los niños que tienen otro tipo de discapacidad, como ya moderada o severa, incluso, que es el CAM, el centro donde tenemos, o sea, de atención múltiple, donde hay niños que tienen muchas cosas, o sea, es muy heterogéneo. O sea, puede haber pacientes, niños que tengan discapacidad motriz, niños que tengan discapacidad intelectual, niños con problemas de lenguaje, puede ser por malformación cerebral. Y entonces, en este centro
a veces mandan a los niños con discapacidad intelectual leve. Y eso realmente siempre suele terminar mal, porque el niño con discapacidad leve tiene otro potencial y en este entorno, lejos de avanzar, más bien empieza a olvidar. Se atrasa. Sí. Entonces eso no funciona, ¿no? Así es, por eso debemos llevar como una guía con su médico. Esto es algo muy importante. Ver cómo está desempeñándose en el centro escolar a donde los papás encontraron que podía ir, o uno mismo como médico recomendarles qué cosas pueden hacer con este niño. Hay niños que se la viven yendo a terapias, no sé ni especificar cuáles, pero los niños se hartan de las terapias esperando los papás que lleguen a un nivel a donde ya puedan ingresar a una escuela normal y ya tienen 18 años. Eso no puede ser. Entonces, antes de esa edad en la que pues ya difícilmente van a poder avanzar más, se debe tratar de aprovechar qué habilidades sí tienen. Como tú habías comentado, pueden tener muchas habilidades motoras, tenerlas totalmente normales y a lo mejor buscar una capacitación para cuestiones laborales que les permitan tener un empleo a nivel básico que les pueda dar un ingreso económico y dejarlos como alguien independiente en todos los aspectos de la vida, incluido el económico, que sería como la meta, sobre todo lograble para estos niños con una discapacidad leve o quizá moderada en nivel alto, y o sea que en un nivel de cociente intelectual cercano al limítrofe y que les permita un desenvolvimiento. Incluso con niños que tienen problemas un poco más acentuados, se pueden hacer entrenamientos y conocemos programas, por ejemplo, para que lo han enfocado mucho a los niños con síndrome de Down, que les dan oportunidades laborales en cosas que ellos pueden desempeñar y lo hacen muy bien. Lo hacen muy, muy bien, y entonces hay que tratar de encontrar cuáles son las habilidades que tienen conservadas, que tienen posibilidades de desarrollarse y enfocarse por ese lado y no por un título de que pasó la primaria o que pasó la secundaria, porque eso es totalmente artificial. No nos refleja lo que el niño realmente es capaz de haber aprendido y es capaz de aplicar a las actividades diarias. 2 momentos nada más, porque ya se nos acabó el tiempo, con aquellos niños que tienen un problema muy claro que es del lenguaje, que no es raro que encontremos. ¿Qué recomendamos en estos casos, Lluvia, ya para despedirnos? Ok, pues sí, sí, la evaluación del neuropediatra. De nuevo, no voy a hacer mucho énfasis en por qué, pero también hay condiciones neurológicas que lo pueden estar provocando, e incluso algunas tratables y que pueden mejorar este tema del lenguaje, pero definitivamente enviarlo a foniatría. Puede ser un foniatra o puede ser un especialista en comunicación humana, se llaman, que son médicos que se capacitaron en esa área, y ellos van a hacer una evaluación para definir si hay un problema, por ejemplo, a nivel de los oídos, o si esto más bien va por el lado del cerebro, y luego entonces van a mandar terapias específicas ya con un terapeuta del lenguaje como tal. Esta intervención hoy día se entiende que prácticamente se debe de hacer, es decir, enviar a foniatría desde cualquier edad, que nos parece que el lenguaje se está quedando atrás, pero definitivamente arriba de los 2 o 3 años. De los 3 años es obligado. O sea, de los 3 años no podemos confiarnos. No perder más tiempo, porque este tiempo es muy valioso para que el niño pueda desarrollar su capacidad de comunicación. Bueno, exacto. Lluvia, entonces hay que ser
oportunos, hay que ser muy observadores y hay que actuar en el momento en que se detecte algún problema, porque eso va a dar un mejor futuro a estos niños, los va a hacer menos dependientes y les va a dar una vida de mejor calidad, sin esta discriminación, sin este sentimiento de ser diferentes, que los discriminen, etcétera. Se puede lograr. Sí, así es. Totalmente. Así es, doctora. Muy bien. Totalmente. Lluvia, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo tu claridad para explicar todos estos aspectos. Y yo creo que pudimos dar una orientación para todas las personas que nos están escuchando, a quienes les agradecemos que nos hayan prestado su atención también. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos por hoy. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.